El poder del Evangelio. Redescubre el mensaje de la cruz. Copyright 2020. Por Jacob Bock. Publicado por On the Redbox. Narrado por Gabo Padilla. No tenía ni idea de lo que me esperaba. Había sido seguidor de Jesús durante 18 años y misionero en España durante 10 de esos años. Había experimentado el poder del Evangelio y del Espíritu Santo de diferentes maneras, pero nada parecido a lo que estaba a punto de experimentar. En octubre de 1997 asistí a un culto evangelístico en Estados Unidos. Había un tremendo derramamiento del Espíritu Santo en una iglesia y yo quería ser parte de ello. Entré allí un miércoles por la noche y me senté. Steve Hill, el evangelista, ocupó su lugar tras el púlpito. Abrió su Biblia en Romanos capítulo 2 y comenzó a leer. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Después explicó cómo cuanto más pecamos, más se acumula la ira de Dios, como el agua en una presa. En el día del juicio la presa se quebrará y la ira de Dios nos arrastrará. Recuerdo con mucha claridad sentir una convicción muy intensa del Espíritu Santo en mi corazón. Me estaba señalando un montón de pecados que todavía albergaba ahí. Mi corazón se aceleró y el temor de Dios me sobrecogió. Comencé a odiar mi pecado. Sentí la urgencia de correr al altar y arrepentirme, pero no podía porque Steve acababa de empezar a predicar. Luego empezó a proclamar bondad y la paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿Cómo nos ama Dios para enviar a Jesús a llevarse nuestro pecado? Mírale colgado de esa cruz, soportando la ira de Dios en tu lugar para que tú puedas ser perdonado. Sentí dolor en mi corazón. El poder de Dios en aquel lugar era electrizante. Mi corazón gritaba, necesito arrepentirme, necesito arrepentirme. Finalmente, el llamado para ajustar cuentas con Dios llegó, y la canción nos animaba a correr al propiciatorio. Postrado en el altar lloré, sentí al Espíritu Santo obrando muy profundo. Aquella noche vi y experimenté el poder de Dios como nunca antes en mi vida. Había una cosa que sí sabía seguro, que mi vida y mi ministerio no volverían a ser los mismos. Había experimentado el poder del Evangelio. Había experimentado el poder del Espíritu Santo. También era profundamente consciente de que mi ministerio hasta ese momento había estado centrado en el entretenimiento y no en la cruz. Desde aquella noche de octubre he estado consumido por el deseo de vivir en santidad y de predicar el Evangelio que se centre en la cruz. Había descubierto que el poder de Dios reside en el mensaje de la cruz. Lo que sigue es cómo ese descubrimiento ha revolucionado la forma en que predico el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Un pastor se puso en contacto conmigo para pedirme que diera unos talleres de evangelismo. Nada de lo que hemos hecho en evangelismo parece funcionar, dijo. Esperamos que tu método de predicar al aire libre nos funcione también a nosotros. Hay tantos cristianos desesperados por encontrar algo que funcione, algo que puedan hacer para que la gente se salve y añadir miembros a su iglesia. Su experiencia con el evangelismo les ha dejado frustrados. Primero de todo debes saber esto. Tu efectividad en el evangelismo se basa en el poder del mensaje y no en tus grandes dotes comunicativas o en tu metodología creativa. Es el mensaje del Evangelio mismo el que es poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. El primer paso hacia un poderoso evangelismo es entender claramente el mensaje del Evangelio. Así que comencemos. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio tiene 4 partes esenciales. Podemos llamarlas las 4 columnas. Imagínatelo como una silla con 4 patas. Cada pata es necesaria para que la silla funcione correctamente. Quita una pata y la silla se caerá. Un edificio tiene 4 columnas principales que lo sostienen.
Quita tan solo uno de ellos y todo el edificio se vendrá abajo. Lo mismo ocurre con las 4 partes del mensaje del Evangelio. Quita solamente una columna del mensaje y quedará inestable e incompleto. Aunque cada columna es poderosa por sí misma, las 4 columnas son esenciales a la hora de presentar el mensaje completo del Evangelio con todo su poder. ¿Cuáles son las 4 columnas del mensaje del Evangelio? 1. La ley. La perfecta ley de Dios revela tu problema con el pecado. 2. La eternidad. El enfoque en la eternidad muestra la terrible consecuencia de tu pecado. 3. La cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz te ofrece una solución a tu problema. 4. Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y la fe son necesarios para responder al mensaje y recibir la salvación. Los siguientes capítulos explicarán cada columna y cómo las 4 juntas obran poderosamente para guiar a la gente a la salvación. Capítulo 1. El problema. Tenía 17 años cuando me saqué el carnet de conducir. Me compré un Ford Mustang de 1974. Vale, me lo compró mi madre, y yo se lo fui pagando mes a mes. Un día, mientras conducía por la autopista 64, adelanté a un coche en zona prohibida, y me fui directo hacia un vehículo que venía de frente. Para evitar un choque frontal con el coche, que resultó ser de policía, acabé en la cuneta que había a mi izquierda. El coche patrulla se paró con las luces parpadeando, y el policía tuvo que bajar con dificultad hasta la zanja donde estaba mi coche. Con bastante vergüenza bajé la ventanilla y me pidió el carnet. Había quebrantado la ley, y supe inmediatamente que tenía un problema enorme. Todos nosotros tenemos un problema enorme. Hemos quebrantado la ley de Dios. Primera columna. La ley. ¿Qué es la ley? Aunque la ley ceremonial del Antiguo Testamento ya no se aplica a nosotros como cristianos, por eso ahora podemos comer bacon, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sigue todavía vigente. El propósito de la ley. La ley revela nuestro problema con el pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los 10 mandamientos son como un espejo para tu alma. Cuando observas la perfecta ley de Dios, esta refleja lo que hay en tu corazón, tu rebelión, maldad, idolatría y orgullo. Los 10 mandamientos describen claramente las directrices de Dios. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás ídolos. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás. Cuando observes los mandamientos de Dios y después observes tu propio corazón, tu conciencia expondrá tu culpa. La ley trae convicción de pecado. La ley está escrita en cada corazón. Eso la convierte en una poderosa aliada. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que, incluso al hablar con gente de otras religiones o de ninguna en absoluto, sabes que la ley está escrita en sus corazones. Por lo tanto, cuando apuntes al corazón y hables sobre la ley moral de Dios, el Espíritu Santo despertará su conciencia. Jesús también prometió que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la descripción del trabajo del Espíritu Santo entre los no creyentes. No es nuestro trabajo convencer a la gente de pecado, sino el suyo. Pero cuando hablamos de lo que el pecado implica, estamos invitando al Espíritu Santo a hacer su poderosa obra en sus corazones y traerles la convicción de pecado que les llevará hasta el Salvador. La ley nos lleva a Cristo.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A la ley se le dio la autoridad como nuestra guardiana, maestra, tutora o profesora de llevarnos a Cristo. El Espíritu Santo obra junto con la ley de Dios para revelar nuestro pecado, destruir toda nuestra esperanza en nosotros mismos como buenas personas y llevarnos al Salvador, Jesucristo, el único que puede rescatarnos de nuestro pecado. Entendiendo de forma clara el propósito de la ley, puedes ver qué herramienta tan poderosa es esta en el evangelismo. Puesto que la ley ha sido escrita en tu corazón, tiene el poder de mostrarte tu pecado y de llevarte a Jesús. En la siguiente sección pondré la ley a trabajar. Lo que destacará será el hecho de que tenemos un serio problema. Al avanzar descubrirás 7 enfermedades mortales. Mantente alerta en cuanto a la multitud de ilustraciones que se usarán, porque te serán útiles cuando evangelices. Prepárate también para que el Espíritu Santo te revele algunos de los síntomas que tienes de estas enfermedades mortales. Estás a punto de tener un encuentro más profundo con Dios, a la vez que ves el poder de su ley. Número 1. La ley revela que eres pecador. Un libro en el cielo. El libro del Apocalipsis habla de hombres y mujeres de pie ante Dios en el día del juicio, cuando los libros sean abiertos y todos sean juzgados conforme a lo que han hecho, bueno y malo. Eso significa que en el libro de tu vida están registradas todas las veces que has quebrantado los mandamientos de Dios. En cuanto a pensamiento, celos, odio, codicia, deseos lujuriosos, un corazón de juicio. Palabra, mentiras, críticas, quejas, chismes, blasfemias. Obras, robo, ira, asesinato, adulterio, inmoralidad sexual. El problema es que el libro de tu vida está lleno de pecado de tapa a tapa. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el día del juicio, ¿qué pasará? ¿Cómo borrarás el pecado? ¿Cómo podrás tener la esperanza de entrar en el cielo? La paga del pecado es muerte, la muerte eterna. Es así que es una mala noticia. Número 2. La ley revela que eres culpable. ¿Inocente o culpable? Digamos que has quebrantado los mandamientos de Dios solo 10 veces al día. Los juguetes que le quitaste a tu hermana de pequeño, revelando tu egoísmo. Las mentiras que le dijiste a tus padres de adolescente. El resentimiento que habitó en tu corazón durante años. El espíritu de rebelión. Una mirada lujuriosa. O el sexo antes del matrimonio. Cuando te presentes ante el juez de toda la tierra y toda tu vida esté expuesta ante él, ¿serás inocente o culpable de desobedecer sus mandamientos? 10 pecados al día durante una vida de 70 años serían 255.500 ofensas contra Dios. Cada una de ellas aumentando el montón de multas que tendrás que pagar el día del juicio. Tómate la libertad de compararte con otros si quieres. El problema es que los únicos pecados por los que tendrás que responder son los tuyos propios. ¿Qué vas a hacer ese día en que todo lo que hayas hecho en secreto salga a la luz y baje el mazo? Culpable. Ningún abogado, nadie que te defienda, ninguna forma de cambiar el veredicto. Recuerda, Dios no es malo, tú sí. Dios solo está impartiendo justicia como lo haría un buen juez. A mí me pusieron una multa de $100 por adelantar en zona prohibida, no porque el juez fuese malo, sino porque yo había quebrantado la ley. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Dios impartirá justicia. Tú no has pecado solamente 10 veces al día. El problema es que has quebrantado la ley de Dios de demasiadas maneras como para contarlas, y eres culpable. Es así que es una mala noticia. Número 3. La ley revela que estás muerto. El muerto viviente. Adán y su mujer vivían en un paraíso llamado Jardín del Edén.
Conversaban y se relacionaban con Dios mismo. Trabajaban sin sudar. Cultivaban sin cizaña. Dios solo les había puesto una norma que tenían que cumplir. No comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que si comían del fruto prohibido, de cierto morirían. Pero comieron, y de repente se dieron cuenta de que sí había muerto algo. Su inocencia estaba muerta, y la vergüenza llenaba sus vidas. Su relación especial con Dios estaba muerta. Fueron expulsados del jardín para no volver a caminar con Dios en el frescor de la noche. La esperanza de poder volver al jardín, al árbol de la vida, estaba muerta, y por lo tanto perdieron la esperanza de vivir para siempre. El pecado comenzó su obra irreversible de muerte en sus cuerpos físicos, y Adán y Eva acabaron muriendo. Espiritualmente fueron cortados del soporte vital de Dios. Esta muerte espiritual también se ve cuando las Escrituras dicen: no hay quien entienda. ¿Por qué no entienden? Porque su entendimiento espiritual está muerto. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué no le buscan? No pueden porque están muertos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué no? Los muertos no pueden hacer lo bueno. Somos muertos vivientes. Con la muerte espiritual ocurre lo mismo que con un cadáver que apesta. Nuestras vidas apestan a orgullo y arrogancia, odio, rebeldía contra Dios, actitud crítica, engaño, falta de agradecimiento. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El problema es que los muertos no pueden devolverse a sí mismos a la vida, ni física, ni espiritualmente. Es así que es una mala noticia. Número 4. La ley revela que eres un esclavo. Promesas, promesas. Cuando era pequeño, mi padre luchaba con el alcoholismo. Llegaba a casa bebido y le decía a la familia: prometo que no voy a volver a beber. Era una promesa que no podía cumplir. La bebida era más fuerte que él, y al final, mis padres se divorciaron. Años más tarde, cuando estaba en el seminario, recibí una llamada de teléfono de mi padre. Había estado deprimido, y había pensado en suicidarse, y, desesperado, había llamado a un pastor. Mientras mi padre estaba sentado en la oficina del pastor, tuvo un poderoso encuentro con Jesús, y nació de nuevo. Poco tiempo después, sentado en el sofá de su sala de estar, clamó a Dios: Tú has tenido el poder para salvar mi alma. Ahora necesito tu poder para que me liberes del alcohol. Durante aquella llamada de teléfono, mi padre me contó cómo el Espíritu de Dios había entrado a la sala de estar y en un abrir y cerrar de ojos había sido completamente liberado del alcoholismo. No volvió a beber durante el resto de su vida. Muchos de nosotros también hacemos promesas que no podemos cumplir. Quieres dejar de revivir el abuso que sufriste de niño, pero eres esclavo de la amargura y el resentimiento. Prometes dejar de ver pornografía, pero eres esclavo de la lujuria. Quieres tratar mejor a tu familia, pero no puedes dejar de gritarles porque eres esclavo de la ira. Siempre estás prometiendo cambiar, pero simplemente no puedes. Estás encadenado a algo más poderoso que tú. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El problema es que tu naturaleza malvada hace exigencias, y tú eres rápido en someterte. El diablo te tienta, y tú cedes. El mundo te hace señas, y tú le sigues. Eres un esclavo, y no tienes manera de escapar. Es así que es una mala noticia. Número 5. La ley revela que estás sucio. Una mancha en tu vida. ¿Oyes el lamento en las voces de la gente cuando confiesan sus remordimientos sobre cosas que han hecho en la vida? Tienen una mancha en su carácter, se sienten sucios. Si tan solo pudieran tener otra oportunidad. Por ejemplo, tú siempre tienes que tener razón. Siempre tienes que tener la última palabra. Tu espíritu arrogante jamás piensa en pedir perdón. Entonces tu conciencia te acusa de no estar limpio. Lamentas la enfermedad de transmisión sexual que cogiste a causa de tus múltiples compañeros sexuales,
mientras alimentabas ese demonio de lujuria que nunca estaba satisfecho. Estás sucio. Esas son manchas en tu vida, tu conciencia y tu reputación. A lo mejor si hicieras algunas cosas buenas, ¿podrías compensar el mal que has hecho? ¿Podría Dios tenerlo en cuenta? Sin embargo, incluso tus justicias son como trapo de inmundicia ante Dios, contaminadas por tu orgullo y tu arrogancia. El problema es que tienes innumerables manchas de pecado en tu vida que no puedes quitar, y eso te hace sucio ante un Dios santo. Es así que es una mala noticia. Número 6. La ley revela que eres enemigo de Dios. Mi voluntad, no la tuya. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del árbol, básicamente estaban diciendo, ya sé lo que dijiste, Dios, pero mejor lo voy a hacer a mi manera, que se haga mi voluntad, no la tuya. Como resultado de ello, fueron echados de la presencia de Dios y les fue negado el acceso al árbol de la vida. Cuando eliges hacer las cosas a tu manera en vez de como dice Dios, Él te llama enemigo. Esta palabra es muy fuerte en la Biblia. Es la misma palabra que se usa para el diablo cuando la Biblia habla del enemigo que siembra la cizaña. Es el tipo de enemigo al que se hace referencia en Colosenses. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. También se explica en Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué somos enemigos de Dios? La respuesta corta es porque nos rebelamos contra Él y desobedecemos todos sus mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón. Sin embargo, nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón. No mientas. Sin embargo, mentimos todo el tiempo. Vive en pureza. Sin embargo, vivimos en inmoralidad sexual. No codicies. Sin embargo, estamos llenos de avaricia y de amor al dinero. Haced mi voluntad. No. Haremos nuestra propia voluntad. Imagínate un reino terrenal con un rey benévolo, que tiene leyes morales y cuida su reino. Sus súbditos, sin embargo, ignoran todo lo que él dice y viven como les apetece. Como si el rey no existiera. Serían considerados rebeldes y enemigos. C.S. Lewis escribió, el hombre caído no es simplemente una criatura imperfecta que necesita una mejora. Es un rebelde que debe de poner las armas. Jesús cuenta la historia de un rey que le dio a sus siervos la paga de 3 meses para que invirtieran el dinero y obtuviesen beneficio. Pero sus súbditos le odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. La respuesta del rey fue escalofriante. A aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. El problema es que un día te presentarás ante Dios como su enemigo. ¿Qué harás entonces? Es así que es una mala noticia. Número 7. La ley revela que estás bajo su ira. Una cosa horrenda. No sé qué esperas que haga Dios cuando te presentes ante Él como pecador, lleno de culpa, espiritualmente muerto, esclavo de tu pecado, sucio y siendo su enemigo. Puede ser que esperes misericordia, pero será demasiado tarde. Un día el amo de la casa se levantará, cerrará la puerta, y tú te quedarás fuera suplicando entrar. En lugar de encontrarte una puerta abierta a la casa de Dios, oirás el veredicto, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puedes acusar a Dios de ser malo cuando las Escrituras dicen que es por nuestra propia dureza y nuestro corazón no arrepentido, por lo que atesoramos ira para el día del juicio? ¿Por qué merecemos su ira? Dios es santo y justo, y destruirá a todo aquel que viva en rebelión contra Él. Esa es una advertencia muy fuerte
para la gente que vive en este tipo de pecados: inmoralidad, impureza, pasión, deseos malvados, avaricia, enojo, ira, malicia, palabras ofensivas. El problema es que un día tendrás que pagar por tu propio pecado y tendrás que beber de la copa de la ira de Dios. ¿Dónde te esconderás ese día? ¿Le dirás a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero? Será una cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Es así que es una mala noticia. Repaso. Vamos a repasar la primera columna del mensaje del Evangelio. Tienes un problema bien serio, que es el pecado. Número 2. La ley de Dios, los 10 mandamientos, revela tu pecado, te convence de él y te muestra la necesidad que tienes de una solución. La mala noticia es que eres pecador, culpable, estás muerto espiritualmente, eres esclavo del pecado, estás sucio, eres enemigo de Dios y estás bajo su ira. Comentarios finales. Habiendo leído hasta aquí, probablemente ya habrás notado el poderoso efecto de la ley en tu propia vida. Es muy probable que el Espíritu Santo te haya convencido de pecados concretos que has estado albergando en tu corazón. Aprovecha esta oportunidad para arrepentirte y acudir a Jesús en busca del perdón. Del mismo modo, cuando usas los mandamientos en el evangelismo, el Espíritu Santo convence a otros de su pecado. Revelará mediante los mandamientos que el pecado es sobremanera pecaminoso. Mientras das ejemplos prácticos de cómo quebrantamos la ley de Dios, presta atención a la convicción en tus oyentes. Puede manifestarse así. Evitan el contacto visual. Se preocupan. Empiezan a llorar. Agachan la cabeza con vergüenza. Dejan de justificar su pecado. Cuando la ley hace su trabajo, su propósito es que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Confiesan su pecado. Eso significa estar de acuerdo con Dios en que Él tiene razón y ellos están equivocados. No te apresures con esta poderosa herramienta. John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, recomendaba a sus predicadores que predicasen la ley hasta que pudiesen ver con sus propios ojos la convicción entre sus oyentes. Muchos clamaban con angustia. Era entonces cuando les ofrecía una solución a su problema. No amortigües el Evangelio. Cuando tocas el piano y pisas la cuerda, esta amortigua, atenúa y reduce el efecto. Amortiguas el Evangelio si no compartes la ley con la gente o si pasas por este paso vital demasiado rápido. A menudo queremos proteger a la gente de sentirse mal o culpable, pero la convicción de pecado es un regalo maravilloso de Dios que prepara a la gente para el arrepentimiento, el cual, a su vez, lleva a la salvación. No les robes esa profunda experiencia con Dios. Cuanto más vean la profundidad de su pecado, más verán la grandeza del sacrificio de Jesús y más amarán al Salvador. Al que se le perdona mucho, ama mucho. No diluyas el Evangelio. Diluir es disminuir la fuerza de algo modificándolo o añadiéndole otros elementos. En Suecia tienen un concentrado de fruta llamado saft. Se diluye añadiendo 4 vasos de agua por cada vaso de concentrado. Yo no conocía el proceso cuando fui a Suecia por primera vez. Un día me eché un vaso de concentrado y me lo bebí. ¡Madre mía! Esto está muy fuerte. Pensé, ¿cómo se beben esto? Cuando compartimos el Evangelio, la gente necesita escucharlo concentrado, con toda su fuerza, sin diluir, para que acaben diciendo, ¡madre mía! Esto está muy fuerte. No desafiles la espada. Una espada solo es útil cuando está afilada. Evitando hablar del pecado, desafilas la espada. La ley cortará a través de las excusas y las justificaciones del oyente para despertar su conciencia y prepararle para la solución a su problema con el pecado. ¿Dónde reside el poder de la ley? Permite que el efecto completo de la ley haga su trabajo. Ahí es donde reside el poder. Cuando usas la ley en el evangelismo, primero, apuntas al corazón, donde Dios ha escrito su ley, y la conciencia del pecador despertará.
Segundo, el Espíritu Santo convencerá de pecado y hará entender el estándar de justicia de Dios. Tercero, Dios mostrará al pecador su gran necesidad de una solución para su pecado y le preparará para buscarla. Cuando el efecto completo de la ley se ha alcanzado, el pecador debería estar preguntando, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Primero se debe entender las malas noticias antes de poder entender las buenas noticias. Antes de que alguien esté dispuesto a pasar por cirugía, radiación y quimioterapia, debe ser consciente de la mala noticia de que tiene cáncer. Un escáner, una reunión con el oncólogo y la terrible noticia llevarán al paciente a decir, ¿qué tengo que hacer para librarme del cáncer y estar bien? ¿Qué solución me ofrece? Y así será cuando guíes a alguien a través de la ley. Verá la mala noticia de su pecado y buscará una solución. Testimonio. David estaba viendo las noticias de la inundación en su barbería. Giovanni, un cliente de la comunidad homosexual, entró e hizo un comentario sobre que parecía que el mundo se estaba acabando. Aprovechando la oportunidad, David le preguntó dónde iría él si se acabara el mundo. ¿Sería lo bastante bueno para ir al cielo? ¿Había obedecido los mandamientos de Dios? Cuando Giovanni empezó a ver su vida reflejada en los 10 mandamientos, reconoció que era culpable de haber mentido, robado, de inmoralidad sexual y de codiciar lo que no tenía. La convicción de pecado se hizo tan fuerte en él que rodeó el cuello de David con los brazos y cayó de rodillas sollozando y clamando, ¿qué puedo hacer? Giovanni le suplicó perdón a Jesús y le pidió un corazón limpio. David le animó a dejar su vieja vida atrás, a comenzar a reunirse con otros creyentes y a contarles a los demás lo que Jesús había hecho por él. Secándose las lágrimas de los ojos, Giovanni salió de la barbería aquel día con paz en su corazón y la oportunidad de un nuevo comienzo. Capítulo 2. La consecuencia. Un mes después de que me parase la policía, estaba en el juzgado ante el juez. A mi derecha estaba sentado el agente que me había puesto la multa de tráfico. El juez me miró y me dijo, Jacob Francis Bock, el 15 de julio mientras conducías por la autopista 64, ¿adelantaste a un coche en zona prohibida? Miré al policía. ¿Qué iba a decir? Pues claro que era culpable. Sí, señoría. Lo siento. Le prometo que no volverá a ocurrir. Tenía esperanzas de que me perdonara la multa, pero no lo hizo. Ahora tenía otro problema. ¿Quién iba a pagar la multa de $100? Entonces, la primera columna te deja sin habla y expone tu culpa ante Dios. La segunda columna te ayudará a darte cuenta de que la consecuencia de tu pecado es la muerte eterna. Antes de que llegue a las buenas noticias y a la solución a tu problema, debes entender las consecuencias de tu pecado. Cuando estaba de pie ante el juez, las pruebas de mi culpa eran aplastantes. La pregunta que amenazaba en mi mente era, ¿cuál será mi sentencia? ¿Cuánto tendré que pagar? ¿Iré a la cárcel? Este es el paso final de la preparación del terreno del corazón del pecador, para hacer así que se disponga a escuchar lo que el Salvador puede hacer por él.